Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, y desde luego pues estamos mirando, ¿cómo es que dicen? Mirando, viendo, oyendo y comprobando, que una de esas frases, ¿no? Pero estamos, sí, mirando y comprobando cómo se quiere desde ya echar dudas sobre el proceso electoral, sobre las instituciones electorales, gente perdida, que se siente perdida porque no es otra cosa, se siente perdida y comienza a arrojar dudas sobre todo. Y ayer hasta la iglesia estaba hablando de la compra de votos y cosas por el estilo. Y yo quiero que usted me explique a mí, ¿hasta dónde es posible que la compra de votos en esta época, la compra de cédula, afecte un proceso electoral? A mí, que me lo tendrán que explicar muy bien, ¿verdad? Tendrán que explicármelo muy bien, porque lo que es igual no es ventaja. Y yo le compro la cédula a usted, usted no puede votar sencillamente. Pero además, ¿en qué cantidad tiene que darse la compra de cédula? ¿Y cuántos miles y miles son los que tienen que estar dispuestos a vender la cédula? Y con una precisión de cirujano. Exacto, de cirujano. Si yo tengo que comprar tantas son, y además tengo que encontrar los tantos cientos de miles que me la vendan. Mire, Esto es una sinvergüencería, esto es una charlatanería. En derecho se habla eso mucho. No es verdad. En derecho se habla mucho de la teoría del caso. Eso era antes. Aquí se podía comprar votos y cédula y de todo antes. Hoy eso no es tan fácil, porque no hay boleta múltiple. Le vuelvo a hablar. Es más, ya no hay ni boleta. Mire, en derecho se habla mucho de la teoría del caso, que es una teoría que tiene que crear el litigante para tratar de explicar su versión de los hechos, porque al fin y al cabo se trata de la contrastación de relatos. Exacto. Entonces, como usted está contrastando relatos, el relato suyo tiene que tener una serie de características y por eso se habla de la teoría del caso. Una de las características de la teoría del caso es que debe de ser verosímil, pero otra es que no debe de ser única, no puede ser contradictoria. Porque si usted dice una primera teoría del caso de que a esa persona fue un accidente, que usted no fue que lo mató, usted no puede decir también que fue en legítima defensa. O usted no fue que lo mató, y eso lo absuelve, o fue en legítima defensa. En el caso que nos ocupa, con el tema del fraude, por ejemplo, estamos hablando de que se está haciendo una auditoría, una empresa ya la ha anunciado para el 24, los resultados preliminares, sobre la identificación de si hubo un código fuente o no. Sin embargo, las tesis sobre el fraude han ido variando desde la compra masiva de votos, ahora tiraron de que se le tiraban fotos a la cédula y el lector lo leía, y que eso ya de por sí es la prueba de que hubo fraude, cuando hay una conformación de la mesa y el que valida no es el lector, sino el presidente de la mesa, y como dijo Danilo Díaz, no hay una sola mesa impugnada. Una sola. Una sola mesa impugnada no hay, hay aparte de que habían delegados. No hay una sola mesa impugnada, no hay una sola denuncia con juicio, una sola denuncia con cabeza, con sentido, no la hay. No la hay, no la han presentado. Todo lo que han hecho ha sido cuento. Y contradictorio. Entonces ese relato, esa narrativa, fíjese las contradicciones que tiene. O fue un hacker o fue un código fuente, o fue un algoritmo o fue una intersección, o fue compra de cédula o fue que se puso un hindú que vino. Un ruso. Ajá. Después. Esto es una charlatanería y a mí me duele mucho oír a los voceros de ciertas instituciones que debían respetarse más, debían respetarse mucho, primero quitándoles el trabajo a los políticos, sin ser ellos políticos, quitándoles el trabajo a los políticos, ciertos voceros de ciertas instituciones, en momentos de solemnidad incluso, que debían respetarlo y no ponerse a hablar de hacer politiquería. Lo que pasa es que eso le da preeminencia política. Bien. Pero, insisto, aquí hay un grupo de personas y personajes, vamos a decirle así, dedicados a desde ya tratar de empañar
el proceso electoral. Tratar de empañar a la Junta Central Electoral. No le dan crédito a la Junta Central Electoral, no le sacan el guante a la Junta Central Electoral. Pero por Dios, y es que ya usted perdió de antemano, o se siente perdido. Aquí se dan cosas tan extrañas como que el presidente Danilo Medina, por ejemplo, ganó las elecciones del 2016, su segundo periodo que está concluyendo, ganó las elecciones con más de 1 millón de votos, por encima de la oposición. Hubo compra de cédula. Con un 61%, casi 60 y algo. Pero el candidato opositor no lo ha reconocido porque hubo compra de cédula. Hoy, el candidato que perdió esas elecciones, el opositor, no ha reconocido su derrota hoy. Pero eso llega tan lejos. Inconcebible. Que uno de los analistas que hoy está hablando de fraude escribió un artículo que él se iba a negar a llamarle presidente de la República a Danilo Medina porque él había sido fruto de una usurpación y que en sus artículos él no le iba a decir presidente de la República. Fíjese el nivel de objetividad entre las dos comillas más grandes. Retorcimiento. Entre las dos comillas más grandes que tiene ese periodista que te estaba ahí hablando del fraude, pero fue capaz de decir, sin establecer un solo argumento, que en esa elección donde el presidente Medina sacó casi un 62% de votos, que hubo un fraude. No alegó un solo argumento, le dijo que se le llamara, que no se le llamara presidente, llamando a la desobediencia civil. Y si esa persona en un escenario tan absurdo tuvo la capacidad de plantear fraude, imagínese ahora. O sea, son muchas personas, incluyendo, como usted dice, ese candidato de la oposición, que se negó a reconocer siquiera una verdad tan evidente y tan abrumadora. ¿Cómo es posible usted comprar 1 millón y pico de votos en unas elecciones? Eso es imposible, matemáticamente imposible. Pero yo creo que ellos han tenido una ventaja en esto y ha sido la complicidad de quien era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que engañó a muchas personas en el sentido de que los primeros argumentos que él dio eran creíbles para algunos compañeros. Mucha gente se fue con él, creyéndole en principio, pero fíjese qué cosa, ante los desatinos, ya ese barco, mucha gente ha vuelto otra vez y ha entendido que lo que se produjo fue, desde hace mucho tiempo, una especie de complicidad para destruir lo que ha sido inclusive su propia obra, porque hay que resaltar que luego del desastre que llevó el país ese PRM en el periodo 2000-2004, porque es el mismo PRM que está ahí, en ese momento se llamaba PRD, mutó a PRM, con esas mismas cabezas. Después que se recuperó el desorden, que el dólar llegó a estar al 60 por 1, que todavía hoy en el 2019 no está al 60 por 1, está al 53. O sea, estamos hablando de que su propio legado de estabilidad, él hizo una alianza no táctica, sino electoral, y prueba de que es electoral es Franklin Rodríguez, es miembro del Comité Central, que renunció a su membresía en el Comité Central, a su membresía en la Secretaría de Asuntos Juveniles y a su membresía del PLD. 3 veces renunció al PLD, para ser nada más y nada menos que candidato a senador por el PRM y la fuerza del pasado, la fuerza del pueblo. Entonces usted se pone a ver y dice, pero ven acá, no era que le hicieron fraude, es que ellos tenían unas conversaciones echadas, como dijo el amigo Peñaguaba, desde el mes de julio. Estaban en eso hace rato. Ellos lo dijo, desde julio estábamos hablando. De eso, ayer vi unas declaraciones de este señor que hablaba de la deuda externa como si él no hubiera sido presidente de la República nunca. Y habla del endeudamiento de la República Dominicana. Y yo nada más, antes de irnos a conversar con el ministro de Trabajo, que ya está aquí con nosotros, quiero presentar una gráfica que tengo ahí, precisamente sobre este asunto del nivel de endeudamiento de la República Dominicana. Mire usted, querido televidente, lástima que esto no se pueda ver por la radio también. Esta es una gráfica véalo ahí, es una gráfica avalada por el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL. Ha sido manejada esta gráfica por todas las instituciones de financiamiento internacional,
y dice ahí cuál es el nivel de endeudamiento de la República Dominicana. Obsérvelo usted. ¿Cuál es el promedio? La raya negra que usted ve en medio, ahí ese 59 punto algo, es el promedio de endeudamiento de América Latina. Usted lo puede ver ahí. A ver si yo lo tengo aquí más cerca. Ese es el promedio de endeudamiento de América Latina. Vea usted, 59.4. La raya amarilla de izquierda a derecha, esa es la República Dominicana. Nosotros estamos en el 7º lugar, ni siquiera llegamos al 10, ni siquiera estamos entre los 10 países más endeudados de América Latina. Y esta es una fuente Banco Mundial, correspondiente a 2019. Esa es la República Dominicana. Y mire usted cuál es el supuesto nivel de endeudamiento de la República Dominicana. Que cualquier endeudamiento, que es preocupante desde luego para cualquiera, pero desde luego hay endeudamiento y hay endeudamiento. Usted puede ver a la República Dominicana muy por debajo del promedio de América Latina en términos de deuda, pero además la República Dominicana tiene un manejo absolutamente prudente, absolutamente benéfico de su deuda. Y si usted quiere saber cuánto ha pagado el gobierno dominicano de deuda externa de otros gobiernos, que le voy a dar el dato. Le voy a dar el dato porque está por aquí. El gobierno dominicano ha pagado deuda de otros gobiernos, de los gobiernos anteriores. 14.343.5 millones de deuda, de dólares de deuda, servicio y capital, en lo que tiene de gobierno Danilo Medina, y ya tiene que andar por los 15.000 millones, porque esto se sigue pagando, desde luego. No hay un solo atraso con ninguna institución, con ninguna. A algunas no se les debe un chele siquiera, como el Fondo Monetario Internacional. Y lo que quiere esta oposición, como la fuerza del pasado, que es el ahora agregado a ese grupo, lo que quiere es maniatar al gobierno, maniatar al Estado. Es eso, de eso es de lo que se trata. De recorte de políticas sociales. Maniatarlo para que tenga que recortar políticas, para que no pueda continuar desarrollando iniciativas fundamentales para la República Dominicana. La República Dominicana no es ni remotamente de los países más endeudados de América Latina, para que usted lo sepa. Pero esta gente vive metiéndole miedo a todo el mundo. A todo el mundo. Mire usted ahí donde está la República Dominicana, con alrededor de un 40 y algo, cuando el promedio de América Latina es un 50 y tanto por ciento, casi un 59%. Esa es la realidad. Y vamos a tener que estar recuperando esta imagen a cada rato para estregársela en la cara a toda esta gente, porque esas son informaciones del Banco Mundial, no de ningún opositor de aquí. Usted sabe que hay muchas noticias en las redes, muchas fotos, muchas fake news, y mucha gente comenzó a poner la imagen de una comunicadora que había renunciado al equipo de uno de los candidatos del Partido de Liberación Dominicana porque no le habían pagado. Esa es otra más. Esa comunicadora respondió, parece que fue una alteración de lo que ella decía, respondió diciendo, como fulano de tal, y se refirió a un dirigente reformista, me habla a mí de corrupción cuando su paso por el Banco Nacional de la Vivienda fue todo menos transparente. Y le dijo, ¿cómo el señor Abinader me habla a mí de educación y de mejorar la calidad educativa cuando la universidad que tiene su familia es de las que tiene peores índices educativos y ni él estudió ahí? Claro. Entonces ahora ya no es buena. La misma persona que yo estaba señalando como que había renunciado, que era mentira, era mentira las declaraciones que había dado, le respondió con eso. Entonces hay que tener cuidado con la fake news, porque han tomado como
sistemáticamente noticias falsas y muchas de ellas encaminadas a posicionar una serie de cosas, y una de ellas es la credibilidad de la Junta Central Electoral y poner que todo lo que ha sido fraude se ha descubierto ahora por primera vez, que eso es ajeno a la historia dominicana, cuando es todo lo contrario. Por primera vez nosotros nos estamos encaminando hacia un sistema cada vez más confiable, donde no votan los muertos, donde no hay granadazo en las primarias, donde no hay sillazo en las primarias, y hay que decirlo porque aquí habían granadazos. Y muertos también. Y muertos en eso esa conferencia, lo que era el Concord, que ahora se llama el Dominican Fiesta, ahí se celebraban conferencias y se le prohibió alquilárselo a algunos partidos políticos precisamente por eso. Mire, estamos en el tiempo de las fake news, claro que sí, de las noticias falsas. Y Fran Pacheco creo que quiere decirle algo a eso. Usted no crea nada hasta que usted mismo lo compruebe, porque le van a estar bombardeando. Le van a estar bombardeando todos los días con noticias falsas. República Dominicana no podía estar en mejor momento. Estamos en un momento estelar de nuestra economía, de nuestro desarrollo y de nuestras instituciones. Por lo tanto, aunque muchos quieren echar lodo sobre las instituciones, a las instituciones tenemos que respetarlas, porque las hemos ido construyendo cada vez más confiables. Les hemos ido dando confiabilidad cada vez más. Y además de eso, nos han costado lo que nos han costado. Nos han costado tiempo y nos han costado mucho dinero. Confiemos en nuestras instituciones. Fran, ¿usted quiere decir algo? Mire, profesor y Sergio, yo casi nunca coincido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de hecho, en esta ocasión tampoco lo hago, pero ayer dijo una frase célebre en referencia a ambientalistas que estaban en una suerte de conferencia y les dijo, o los llamó profetas de la fatalidad. A lo que Greta Thunberg, la famosa niña esta defensora del medio ambiente, le dijo, no sé si han notado que en lo que estamos hablando aquí el mundo está en llamas. Australia, por poner un ejemplo. Pero le tomaré la frase al presidente Trump con lo de profetas de la fatalidad, porque en República Dominicana, lamentablemente, tenemos grupos que se han dedicado a la profecía de la fatalidad y a estar pronosticando tsunamis sociales que han de entrar por el Mar Caribe. y la teoría del desastre, la profecía del desastre. Estamos endeudados hasta más no poder. República Dominicana, la delincuencia la está arropando, no hay trabajo, no hay educación, no hay sistema de salud que funcione. Amén de todo el trabajo que se está haciendo desde el gobierno. La economía está por el suelo. Amén de que organismos internacionales como la CEPAL, el FMI, el Banco Mundial, están en medio de la fatalidad de Latinoamérica y en medio de la fatalidad del mundo, en medio de un sistema o de un ambiente complejo. República Dominicana está creciendo por encima, acaba de crecer, de ser la economía en el 2019 de mayor crecimiento en toda Latinoamérica, en todo el continente americano, porque también creció más que Estados Unidos y más que Canadá en términos de per cápita, por persona, su crecimiento del Producto Interno Bruto. De modo que a pesar de que organismos internacionales están pronosticando que República Dominicana siga creciendo en su turismo, siga creciendo en su economía, siga creciendo en bienestar social, hay grupos que están pronosticando la fatalidad. Y la fatalidad no está aquí, la fatalidad la pudiéramos ver en otros países, en la región en sentido general, en el mundo en sentido general, en el Medio Oriente, en los conflictos comerciales, pero aquí no. Este es un modelo incluso, se está tomando como centro logístico de diferentes empresas, de turismo, de zonas francas, de industrias. En medio de una fatalidad es que estamos creciendo, no es que somos la fatalidad. Así que lamentablemente tenemos esos profetas de la fatalidad, esos profetas del desastre, que no podemos llevarnos de, y ahí se incluye lo que usted decía, profesor, también la iglesia de alguna manera le hace el coro. Algunas personas. Bueno, pero bueno,
Desde una Eucaristía tan importante como la de ayer, se está dictando o poniendo en duda o llamando a la fatalidad de algo que ni siquiera ha ocurrido. Después de haber visto un proceso electoral como el que acabamos de ver en las primarias abiertas, organizado, y como ustedes decían, sin ninguna mesa, sin mesa alguna impugnada, todo organizado, todo bien contado, terminado en tiempo récord incluso, los resultados dados en tiempo récord. Nunca en la historia de la República Dominicana había ocurrido algo así, y sin embargo, pues se está llamando a la duda y a la fatalidad que no existe. Así es. Sí, sobre todo una sociedad que hemos creado nuevas fuentes de trabajo, casi 100,000 y pico de empleos por año. 124 en promedio. 124,000 empleos por año, con una política salarial que ha venido dignificando y ha subido, por ejemplo, el salario mínimo, protegiendo los derechos de los trabajadores, y que, como dije, busca inclusive incentivar al programa del primer empleo. Y para eso tenemos nada más y nada menos en el día de hoy la grata presencia del ministro de Trabajo, Winston Santos, quien va a compartir con nosotros algunas de las importantes informaciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo, y en breve lo vamos a tener aquí con nosotros. No se mueva de ahí para que conversemos con el doctor Winston Santos. No se vaya, quédese ahí, un minuto nada más.